Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca del trastorno del espectro de neuropatía auditiva. Dentro de la definición tenemos que se refiere este término a una variedad de deficiencias auditivas caracterizadas por una discriminación deteriorada del habla, a pesar de umbrales de detección de tonos puros relativamente conservados, es decir, que pueden ir desde audición normal hasta pérdidas de severas a profundas. No se trata como tal de una patología única, sino que engloba un grupo de patologías con características comunes. Para la definición de esta enfermedad es importante tomar en cuenta que van a tener estos pacientes un perfil audiológico normal o con pérdidas profundas, con una integridad de las células ciliadas externas, y esto lo vamos a ver mediante la presencia de autoemisiones acústicas conservadas. La presencia de igual forma del potencial microfónico coclear, que va a estar dado también por las células ciliadas externas, y un procesamiento neural alterado dado por los potenciales evocados auditivos de tronco, que van a estar anormales. Dentro de los aspectos históricos, este concepto ha cambiado a lo largo del tiempo. En 1996, Arnold, Starr y colaboradores vieron a 10 pacientes con una pérdida auditiva con presencia de autoemisiones acústicas ausentes y anormalidad severa de los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Para el año 2000, Berlín y colaboradores denominaron a esta patología neuropatía auditiva o disincronía auditiva. Para el año 2006, Gravel y Rapin hacen mención de que este término de neuropatía auditiva resulta inapropiado, ya que nos habla únicamente de una estructura alterada, y proponen que dentro de esta patología puede existir una pérdida auditiva sensorial dada por las células ciliadas internas, una neuropatía auditiva, que es la alteración a nivel del ganglio espiral y axones del octavo nervio, una pérdida auditiva central con alteración en la vía auditiva central o unos trastornos a nivel de conducción neural. Ya para el año 2008, en un consenso de expertos en como Italia, se integran las variantes en un solo término global, el cual es denominado el trastorno del espectro de neuropatía auditiva. Dentro de la epidemiología tenemos que no hay diferencia entre el sexo, hombres o mujeres. Hay una incidencia de 1.4 por cada 10.000 nacidos vivos, y esta podría presentarse en 2.3 por cada 1.000 recién nacidos con algún factor de riesgo para hipoacusia. Se han hecho estudios grandes a nivel de los pacientes que han estado en UCIN, y se dice que en esto se van a presentar en 1 por cada 50 en comparación por 1 de cada 1.000 recién nacidos a término. Se va a presentar de forma bilateral en el 90% de los casos, y si solo se usan las autoemisiones, el 11% de las hipoacusias no van a ser como tal diagnosticadas. Es importante señalar las bases fisiológicas. Recordemos que las células ciliadas internas, que aquí las tenemos, van a ser las verdaderas células sensoriales auditivas. En cambio, las células ciliadas externas se van a encargar de la amplificación y filtración de las vibraciones sonoras. Esto gracias a una proteína llamada prestina. Los potenciales que van a estar dados tanto por las células ciliadas internas como por las externas van a ser 1, el potencial de sumación, que va a estar dado por las células ciliadas internas, que se refiere a las modificaciones del potencial endolinfático cuando llegan las vibraciones del sonido a nivel del oído interno. Esta potencial de sumación es ampliamente utilizado sobre todo en la evolución de la enfermedad de Meniere.
Por otro lado, el potencial microfónico coclear va a estar dado por las células ciliadas externas y este va a ser un potencial alterno con la misma frecuencia que el sonido original. Este permite una aproximación al estudio frecuencial coclear. Y obviamente en esta patología es muy importante el potencial microfónico coclear, ya que nos va a ayudar a definir la integridad de las células ciliadas externas junto con las otoemisiones acústicas. Es importante también recordar la transducción auditiva. Debido al potencial oscilante, se va a liberar de manera intermitente el neurotransmisor glutamato, que es el principal neurotransmisor aferente, que produce disparos intermitentes de los nervios cocleares aferentes. Es muy importante hablar del proceso de sinapsis. Dentro de las células ciliadas internas, precisamente en el aparato de Golgi, se va a liberar una sustancia llamada glutamato. Esta se va a transportar mediante un transportador vesicular no convencional, BGLUT3, que va a ayudar a la formación de vesículas de glutamato. Estas migran, como lo podemos ver en la imagen, a la zona activa presináptica. Y gracias a la despolarización ocurre una entrada de calcio a nivel de la célula ciliada interna. El calcio se une a una proteína que en realidad es un sensor de calcio llamada otoferlina, que es específico dentro de las células ciliadas internas. Se localiza alrededor de la cintilla presináptica y esta va a ser la que va a ayudar a la liberación de las vesículas glutaminérgicas mediante exocitosis. Una vez el glutamato liberado dentro de la hendidura sináptica, se va a captar mediante receptores glutaminérgicos que pueden ser AMPA, kainato o NMDA. Gracias a la bomba sodio-potasio se va a ocurrir una despolarización y finalmente el glutamato que se encuentra en la hendidura sináptica se va a reciclar en las células de sostén, principalmente los fibrocitos. Este glutamato va a ser transportado mediante la glutamina SAT1 y dentro de la célula de sostén se va a transformar el glutamato en glutamina mediante la glutamina sintetasa. Una vez transformada en glutamina, entra a la célula ciliada interna y se va a transformar de glutamina en glutamato gracias a la enzima glutaminasa. Y nuevamente comienza otro ciclo. Dentro de los factores de riesgo para que un recién nacido tenga trastorno de neuropatía auditiva, pues necesita tener hiperbilirrubinemia mayor de 20 miligramos sobre decilitro, aunque otras bibliografías hablan de factor de riesgo arriba arriba de 18 miligramos sobre decilitro. Enfermedades neurodegenerativas, restricción del crecimiento intrauterino, ototóxicos, desórdenes mitocondriales, neuropatías hipóxico-isquémicas, prematurez extrema, bajo peso al nacer, encefalopatía hipóxico-isquémica, sepsis, anoxia y estancia prolongada en la UCIN mayor de 5 días. La clasificación es muy importante. La clasificación la vamos a dividir por regiones. Tenemos una sinaptopatía presináptica que va a afectar principalmente las células ciliadas internas junto con la sinapsis. Dentro de estas, la más común es la mutación a nivel OTOF. Otra mutación es CAC-NA-D1D, CAP-BP2 o SLC17A8, que también es una de las más importantes. Dentro de la sinaptopatía postsináptica vamos a tener alteración a nivel de las fibras nerviosas y esta se puede clasificar en mielínicas o amielínicas. Dentro de estas patologías tenemos alteraciones o mutaciones en DIAP H3, OPA1, ROR1 o ATP1A3.
Aquí tenemos la clasificación y lo que vamos a encontrar de anormal o normal en cada una de las patologías. Si el sitio de lesión es a nivel de las células ciliadas internas, va a producirse por una hipoxia. La microfónica coclear va a estar presente, los potenciales de sumación anormales, porque recordemos que van a estar dadas por las células ciliadas internas, el potencial de acción compuesto anormal y los potenciales auditivos anormales. Es muy importante señalar que en todas las patologías vamos a tener anormalidad de los potenciales auditivos o incluso ausencia de los mismos. A nivel de sinapsis tenemos la mutación del gen OTOF con microfónica coclear presente. Las células ciliadas externas van a estar normales, potencial de sumación normal, potencial de acción compuesto anormal. Dentro de las lesiones posinápticas, si el sitio de lesión es a nivel auditivo, a nivel del nervio auditivo en las dendritas, puede ser por alteraciones en OPA1, y vamos a tener una microfónica coclear normal. Igual descartamos toda la microfónica coclear, ya que habíamos dicho que esta va a estar dada únicamente por las células ciliadas externas. Entonces en estas patologías pues vamos a tener integridad de las mismas. El potencial de sumación, como ya estamos a nivel posináptico, pues ya no vamos a tener alteración de las células ciliadas internas. Y finalmente el potencial de acción compuesto, que va a estar dado por el nervio auditivo, pues sí lo vamos a encontrar anormal o ausente en este tipo de patologías. Si es a nivel dendrítico y de axones, puede ser por una neuropatía periférica. A nivel de las células del ganglio de Scarpa, por el Kernicterus. A nivel de mielina, por alteración de Charcot-Marie-Tooth. Y a nivel del nervio auditivo como tal, hipoplasia del mismo. Vamos a comenzar con las sinaptopatías presinápticas. Aquí tenemos a la mutación OTOF, que es una de las más frecuentes y una de las más estudiadas. Esta es una alteración autosómica recesiva no sindrómica que produce discapacidad auditiva congénita o prelingual que va de severa a profunda, pero conservan las funciones vestibulares. Son responsables de un tipo de pérdida auditiva sensible a temperatura, es decir, cuando el paciente está febril, los pacientes muestran una pérdida auditiva de severa a profunda, mientras que a una temperatura corporal anormal presentan una audición normal o una discapacidad auditiva leve. Con respecto a las alteraciones o mutaciones del gen CAC-NA1D, este juega un papel importante en los sitios presinápticos, ya que codifica para una subunidad CAP1-3, un canal de calcio que actúa como desencadenante de la liberación de glutamato en el sitio sináptico. Estos van a estar distribuidos en diferentes compartimientos como cardiomiocitos, células neuroendocrinas y neuronas. Esta mutación puede producir un síndrome que va a tener alteraciones cardíacas con bradicardias o incluso síncopes, que es la disfunción del nodo sinoauricular más sordera. Mutaciones a nivel del gen KBP2, que es el que se muestra en esta imagen, va a ser una proteína presináptica que interactúa en canales dependientes de voltaje para la regulación del flujo de calcio en el sitio presináptico, que conduce a la liberación vesicular de glutamato y produce una discapacidad auditiva prelingual moderada a grave con una curva plana. Alteraciones en el gen CLC17A8, que es el que vemos en esta parte, va a codificar para el transportador vesicular de glutamato tipo 3, que lo vimos anteriormente, el BGLUT3. Una proteína responsable de la captación de glutamato a nivel de la sinapsis. Su alteración lleva a una falta de transmisión sináptica excitadora a la sinapsis de las dendritas terminales. Los individuos afectados muestran una pérdida auditiva neurosensorial progresiva a altas frecuencias. Otra mutación va a ser a nivel de OPA1, que es el gen llamado Optic Atrophy Type 1, y este va a ser una proteína mitocondrial que juega un papel importante en la estabilidad mitocondrial.
resulta en una pérdida progresiva de agudeza visual junto con la ceguera. Es muy importante señalar que a partir de aquí ya estamos dentro de las sinaptopatías postsinápticas. Otra es la atrofia óptica sindrómica dominante, que se produce como la aparición simultánea de una discapacidad visual progresiva debido a la atrofia óptica y una discapacidad auditiva postsináptica debido a la degeneración de axones terminales. Tenemos otra mutación, que es la mutación en ROR1. Esta codifica el gen para una proteína localizada a nivel de la membrana plasmática, el receptor huérfano 1 del receptor tipo tirosina quinasa. Juega un papel importante en la excrescencia neural. Las variantes mutadas de este gen en los modelos animales se han correlacionado con la deficiencia de axones y la falta de inervación de la sinapsis de las células ciliadas sensoriales. Con respecto a otra de las mutaciones más frecuentes es la mutación ATP1A3. Esta otorga códigos genéticos para alfa-3 subunidad de la bomba transmembrana sodio-potasio ATPasa, que está implicada en la regulación de los niveles iónicos tanto a nivel intracelular como extracelular. El síndrome que nos va a dar es el síndrome CAPOS o CAOS, por su denominación con ataxia cerebelosa, arreflexia, pies cabos, atrofia óptica e hipoacusia neurosensorial. Es una enfermedad rara, genética, de herencia autosómica dominante. Otra dentro de la clasificación de las postsinápticas tendremos los fenotipos sindrómicos. Dentro de ellos tenemos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Es una de las neuropatías sensitivo-motoras hereditarias más prevalentes. Los hallazgos clínicos incluyen una neuropatía motora y sensorial progresiva. Se debe principalmente a mutaciones en el gen MPZ en un 5% de los casos y el PMP22 que llega a tener una frecuencia hasta en el 80 a 90% de los casos. Esta también es llamada una proteína de mielina periférica 22 y la alteración en los genes causa problemas en el funcionamiento de las células de Schwann y una pérdida de la mielina, es decir, va a ocurrir una desmielinización del axón a nivel nervioso. El síndrome de Mort-Tran-Yerk es un síndrome de sordera, distonía, neuropatía óptica. Es un síndrome neurodegenerativo, progresivo, recesivo ligado al cromosoma X que presenta distonía y ataxia, que ocurre en la adolescencia con atrofia óptica progresiva y demencia. Tenemos al péptido de sordera distonía, DDP1 y TIM8A, que es una proteína involucrada en la transferencia de metabolitos a la membrana interna en el interior mitocondrial de la membrana del citoplasma. Dentro de los hallazgos audiológicos que vamos a encontrar van a ser autoemisiones acústicas presentes, que basta con la presencia de estas en una sola oportunidad, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, que como ya vimos van a estar ausentes o marcadamente anormales junto con la presencia del potencial microfónico coclear. Reflejos acústicos ausentes de forma ipsi y contralateral. Y los resultados pueden variar con el tiempo. Es recomendable hacer un seguimiento periódico en este tipo de pacientes. Otras pruebas que nos pueden ayudar a complementar el diagnóstico es la supresión eferente de las autoemisiones acústicas ausentes y la discriminación auditiva no correlacionada con los umbrales audiométricos. Se debe de tener precaución al interpretar los resultados de los potenciales evocados. En recién nacidos menores de 34 semanas de gestación, sabemos que existe una inmadurez de la vía auditiva que puede afectar los resultados. Si es necesario repetir este procedimiento antes de realizar un diagnóstico definitivo. Repetir los estudios a los 3 y 6 meses de edad para evaluar el posible efecto de neuromaduración. La
Electrococleografía es actualmente una herramienta de apoyo que mide el potencial eléctrico generado a nivel del oído interno como resultado de una estimulación sonora. El potencial microfónico coclear va a ser el que nos va a dar como tal la electrococleografía y tiene una capacidad de reflejar la integridad de las células ciliadas externas y nos ayuda a identificar por descarte pues también este tipo de trastorno. Los potenciales microfónicos cocleares y las autoemisiones acústicas nos permiten indicar la funcionalidad de las células ciliadas en ausencia de los potenciales evocados. La utilización de la electrococleografía ha permitido clasificar el trastorno del espectro de neuropatía auditiva y se ha señalado la existencia de un tipo así, como ya vimos, de forma de sinaptopatía presináptica y postsináptica. Es importante este resultado porque nos ayuda a considerar si un implante coclear va a ser útil para estos pacientes. Dentro de la audiometría se sabe que no existe como tal un perfil que caracterice a los pacientes con TENA. Pueden existir pérdidas desde moderadas hasta profundas y los primeros reportes describen una pérdida tipo ascendente, con una discriminación auditiva sin correlación con los umbrales auditivos. La discriminación auditiva vamos a ver que no tiene correlación con los umbrales audiométricos y las habilidades temporales se van a encontrar disminuidas. Hay capacidad de discriminación auditiva deficiente. Para el tratamiento, este debe de ser de forma individualizada. Debe de tener si tiene un origen adquirido, se actuará sobre su etiología, de ahí la importancia de la interconsulta con genética, y en casos de origen sindrómico, la acción será sobre el conjunto de su patología. El TENA como única manifestación clínica se trabaja sobre la rehabilitación del lenguaje y la audición. La línea temporal de tratamiento, vamos a tener la intervención de la rehabilitación del lenguaje, tratamiento logopédico, lectura labial con palabra completa, sistemas FM para mejorar la señal ruido, lectura labial simple y lenguaje de signos. Para la adaptación de audífono, en ocasiones es controvertido. El beneficio de la amplificación va a ser parcial y va a diferir entre un paciente y otro. No podemos apoyarnos en los potenciales de tronco para calcular el umbral auditivo y la valoración de los umbrales con pruebas conductuales puede ser realmente un problema. La adaptación protésica se debe siempre retrasar y esta se va a basar en la valoración conductual de los umbrales para tonos puros, es decir, una audiometría con respuesta visual, reflejo de orientación condicionado o una audiometría tonal. No se basan en pruebas electrofisiológicas y se adapta primero un oído y aproximadamente a los 3 meses se prueba de forma bilateral, si se obtuvo buenos resultados de forma unilateral. Y finalmente el implante coclear está indicado en mala discriminación verbal y retraso del desarrollo del lenguaje y también independientemente del umbral tonal. La mejoría espontánea es alta en los primeros años de vida y se debe comprobar la integridad siempre del nervio auditivo mediante el uso de potenciales e incluso resonancia magnética. La tomografía de la lesión, la topografía de la lesión, como ya vimos, va a ayudar al pronóstico. En caso de lesiones presinápticas, el implante coclear pues tiene resultados auditivos que pueden ser buenos. En cambio, las lesiones postsinápticas o neurales, aquí vamos a tener peores resultados, aún con estimulación sincrónica a nivel del nervio auditivo. Como conclusiones, tenemos que el trastorno del espectro de neuropatía auditiva puede afectar a un número importante de niños con una hipoacusia congénita. La heterogeneidad de este desorden hace necesario diferentes opciones de tratamiento. La mayoría de estos pacientes presentan dificultades comunicativas y van a tener un importante impacto sobre todo en la calidad de vida.
Los resultados son contradictorios en los tamices neonatales, sobre todo porque en muchos de los casos no se hacen potenciales evocados que ayudan a determinar o a diagnosticar el TENA. No bastaría solo con los potenciales ausentes o anormales, ya que la evaluación va a incluir las otoemisiones acústicas, los reflejos acústicos y también el potencial microfónico coclear.